Hay algo que nos han contado mil veces. Nos lo repitieron en las iglesias, en las escuelas, en los cuadros de los museos y en las películas que vimos desde niños. La historia de un hombre que murió por nuestros pecados, un sacrificio divino, un cordero ofrecido en el altar de la redención humana. Y durante siglos millones de personas han aceptado esa versión sin hacer demasiadas preguntas, porque cuestionar ese relato parecía cuestionar la fe misma. Pero, ¿y si la explicación que nos dieron fue incompleta? No falsa, no inventada, sino incompleta. ¿Y si la verdadera razón por la que mataron a Jesús no fue sólo religiosa, sino profundamente política, social, económica y estratégica? ¿Y si su eliminación fue necesaria no para cumplir una profecía divina, sino para preservar un sistema de poder que no podía permitirse que ese hombre siguiera hablando? Este no es un vídeo para atacar la fe. No voy a intentar convencerte de nada. Solo voy a mostrarte documentos, contextos históricos, silencios sospechosos y contradicciones que durante siglos fueron barridas debajo de la alfombra institucional. Y después, cada uno decidirá qué hacer con esa información, porque quizá, solo quizá, Jesús no fue crucificado únicamente por proclamarse Hijo de Dios. Quizá fue ejecutado porque su mensaje ponía en peligro algo mucho más concreto, algo que los poderosos de su tiempo no podían permitir bajo ninguna circunstancia, su propia supervivencia como clase dominante. Empecemos por el principio. Judea, siglo I de nuestra era, una provincia ocupada por el Imperio Romano, sometida militarmente, vigilada constantemente. Pero Roma no era estúpida. Roma sabía que para controlar un territorio no bastaba con legiones y espadas. Hacía falta algo más sutil. Hacía falta un pacto con las élites locales. Y en Judea, esa élite local era el Sanedrín, el Consejo Supremo Religioso Judío, dominado por saduceos y fariseos. Hombres que controlaban el templo de Jerusalén, que administraban los sacrificios, que cobraban impuestos religiosos, que interpretaban la ley mosaica y que, en definitiva, funcionaban como intermediarios entre Roma y el pueblo judío. Este pacto era delicado. Roma permitía cierta autonomía religiosa a cambio de orden y sumisión política. El Sanedrín, por su parte, mantenía su poder religioso a cambio de no desafiar abiertamente la ocupación romana. Era un equilibrio frágil, basado en el miedo mutuo. Roma temía las revueltas, el Sanedrín temía perder su influencia. Y el pueblo judío, atrapado en medio, sufría la doble presión de un imperio extranjero y una casta sacerdotal que muchos veían como cómplice de la ocupación. Ahora bien, en ese contexto aparece Jesús, no un guerrero, no un líder militar, sino un hombre que habla, que enseña, que cuestiona, y lo que dice no es inocuo, no es un mensaje abstracto y etéreo que se pueda guardar en los libros sagrados sin consecuencias. Lo que Jesús dice, directa o indirectamente, socava las bases mismas de ese pacto de poder, y eso, desde el primer momento, lo convierte en un hombre peligroso. Fijémonos en sus palabras, no en la interpretación teológica que vino después, sino en lo que realmente dijo según los propios evangelios canónicos, esos textos que la Iglesia aceptó como oficiales. El reino de Dios está dentro de vosotros. Eso dice Jesús en el Evangelio de Lucas. Dentro de vosotros. No en el templo, no en manos de los sacerdotes, no en los sacrificios de animales que hay que pagar, no en los rituales obligatorios que controlan los escribas. Dentro de cada persona. Accesible sin intermediarios, sin permisos, sin jerarquías. Pensemos un momento en lo que eso significa. Si el reino de Dios está dentro de cada ser humano, si la conexión con lo sagrado es directa, entonces, ¿para qué necesitas un templo? ¿Para qué necesitas sacerdotes que te digan cómo orar? ¿Para qué necesitas pagar tributos religiosos? ¿Para qué necesitas cumplir con rituales que solo ellos pueden validar? De golpe, toda la estructura de poder religioso que sustenta al Sanedrín queda en cuestión, y no porque Jesús lo ataque frontalmente, sino porque ofrece algo mucho más subversivo, una alternativa espiritual que no los necesita. Pero hay más. Jesús dice otra cosa: dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Esa frase, que durante siglos se interpretó como una invitación a separar lo político de lo religioso, en su contexto histórico, es mucho más inquietante, porque en el mundo judío del siglo I
no existía esa separación. Todo era político, todo era religioso. Pagar impuestos al César era, para muchos judíos, traicionar a Dios, porque implicaba reconocer la autoridad de un emperador pagano sobre la tierra que Dios había prometido a su pueblo. Entonces, cuando Jesús dice «dad al César lo que es del César», no está diciendo que hay que obedecer a Roma, está diciendo algo mucho más inteligente. Está diciendo que el poder del César es temporal, superficial, irrelevante frente al reino de Dios. Está quitándole a Roma su legitimidad teológica y al mismo tiempo está quitándole al Sanedrín su legitimidad como autoridad divina, porque si Dios está dentro de cada uno, entonces nadie puede reclamar ser su representante exclusivo en la tierra. ¿Te das cuenta? Con apenas 2 frases, Jesús deslegitima a ambos poderes, a Roma y al Sanedrín, sin llamar a la rebelión armada, sin organizar ejércitos, solo hablando, solo enseñando. Y eso históricamente es lo más peligroso que puede hacer un hombre en un sistema basado en el control de las conciencias. Ahora bien, hay otro elemento que no podemos ignorar. Jesús no solo habla, Jesús actúa, y sus actos tienen un simbolismo político evidente. Uno de los episodios más conocidos de los Evangelios es la expulsión de los mercaderes del templo. Jesús entra en el templo de Jerusalén, el corazón del poder religioso judío, y literalmente voltea las mesas de los cambistas, expulsa a los vendedores de animales para el sacrificio y grita que han convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Ese acto, que a veces se presenta como un arranque de indignación moral, es en realidad un desafío político frontal, porque el templo no era solo un lugar de oración, era un negocio enorme. Los peregrinos que llegaban a Jerusalén tenían que cambiar su moneda pagana por moneda del templo para pagar el tributo obligatorio. Tenían que comprar animales sin defectos para los sacrificios, y esos animales solo podían comprarse en el recinto del templo, a precios fijados por los sacerdotes. El templo generaba una cantidad obscena de dinero, y ese dinero sostenía al Sanedrín, a los sumos sacerdotes, a toda la jerarquía religiosa. Cuando Jesús entra ahí y desafía ese sistema, no está solo predicando amor y paz, está atacando directamente la base económica del poder religioso. Está diciendo en público, delante de miles de testigos, que el templo es una estafa, que los sacerdotes son cómplices de la explotación del pueblo, y eso, créeme, no se perdona. Pero aún hay más. Hay algo que los evangelios mencionan de pasada, casi como si no fuera importante, pero que históricamente es fundamental. Jesús tenía seguidores. Muchos. Multitudes. No solo 12 apóstoles. No solo un grupo íntimo de discípulos. Había multitudes que lo seguían, que escuchaban sus palabras, que lo consideraban un profeta, que algunos, incluso, empezaban a verlo como el Mesías, el ungido de Dios que vendría a liberar a Israel. Y aquí es donde todo se vuelve peligroso de verdad, porque en el judaísmo del siglo I el Mesías no era una figura espiritual y abstracta, el Mesías era un líder político, un rey, un descendiente de David que restauraría el reino de Israel, expulsaría a los romanos y devolvería la soberanía al pueblo elegido. Era una expectativa política, no solo religiosa, y Jesús, voluntariamente o no, estaba siendo visto por muchos como ese líder. Los evangelios lo dejan claro. Cuando Jesús entra en Jerusalén montado en un burro, la multitud lo recibe con palmas, gritando «Hosana al Hijo de David». Ese gesto no es casual, es una declaración política. En el imaginario judío de la época, el rey que vendría a liberar Israel entraría en Jerusalén de esa manera, y la gente lo está reconociendo como tal, no como un maestro espiritual, como un rey. Ahora ponte en el lugar del Sanedrín. Tienes un hombre que desafía tu autoridad religiosa, que ataca tu fuente de ingresos, que cuestiona el templo, que enseña que no se te necesita para conectar con Dios. Y además, ese hombre tiene multitudes siguiéndolo, multitudes que empiezan a verlo como el Mesías, como un posible líder de una revuelta contra Roma. ¿Qué haces? ¿Esperas a ver qué pasa? ¿Dejas que siga hablando, que siga reuniendo seguidores, que siga poniendo en peligro el frágil equilibrio con los romanos? No, no puedes esperar, porque si Jesús sigue así, solo hay 2 finales posibles. O el pueblo se levanta contra Roma siguiendo a Jesús,
y Roma aplasta a Judea con una violencia desmedida, destruyendo el templo y acabando con el Sanedrín en el proceso. O Roma decide que el Sanedrín no está cumpliendo su función de mantener el orden y lo reemplaza por otra estructura de poder más eficiente. En cualquier caso, el Sanedrín pierde. Su supervivencia depende de silenciar a Jesús antes de que sea demasiado tarde. Y aquí es donde entra Poncio Pilato, el prefecto romano, el hombre que, según los evangelios, se lava las manos y permite que los judíos decidan la suerte de Jesús. Esa imagen de Pilato como un funcionario indeciso, casi compasivo, que cede ante la presión de la turba judía, es históricamente cuestionable, muy cuestionable. Porque todo lo que sabemos de Pilato por fuentes históricas extrabíblicas, como los escritos de Flavio Josefo y Filón de Alejandría, lo describen como un hombre brutal, despiadado, que no tenía ningún problema en crucificar judíos por delitos menores. No era precisamente alguien que se dejara presionar por una multitud. Entonces, ¿por qué los evangelios presentan a Pilato como un personaje secundario, casi inocente, y cargan toda la culpa sobre los líderes judíos? La respuesta es incómoda pero necesaria, porque los evangelios se escribieron décadas después de la crucifixión, en un contexto muy distinto. El cristianismo estaba comenzando a expandirse en el Imperio romano. Y si querías que tu mensaje fuera aceptado por los romanos, no podías presentar a un prefecto romano como el villano de la historia. Era más conveniente, más estratégico, culpar a los líderes judíos. Así, el cristianismo se distanciaba del judaísmo, se volvía más aceptable para el mundo greco-romano y evitaba confrontar directamente al poder imperial. Pero históricamente, la crucifixión era un castigo romano, no judío. Los judíos apedreaban, los romanos crucificaban, y sólo crucificaban por un delito específico: sedición, rebelión contra Roma. Si Jesús fue crucificado fue porque Roma lo consideró una amenaza política, no religiosa, política. Y aquí está el detalle que casi nunca se menciona. En la cruz de Jesús, según los propios evangelios, había una inscripción: INRI, Jesús Nazarenus Rex Iudaeorum, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Esa inscripción no la puso el Sanedrín, la puso Pilato, y la puso en 3 idiomas: hebreo, griego y latín, para que todo el mundo la entendiera. Era una advertencia pública. Esto es lo que le pasa a quien se declara rey frente a Roma. Esto es lo que le pasa a quien desafía la autoridad del César. Entonces, ¿por qué mataron a Jesús? No solo porque se declaró hijo de Dios. Eso, en un contexto judío, podía resolverse con un juicio religioso, con acusaciones de blasfemia, con un apedreamiento discreto. Pero Jesús fue crucificado públicamente, en una colina visible, durante la Pascua, cuando Jerusalén estaba llena de peregrinos. Fue ejecutado de la manera más humillante posible, reservada para esclavos y rebeldes. ¿Por qué? Porque había que enviar un mensaje, había que demostrar que nadie, absolutamente nadie, podía desafiar el orden establecido y salir vivo. Pero hay algo más, algo que va más allá de lo político y lo religioso, algo que tiene que ver con el contenido mismo del mensaje de Jesús. Porque Jesús no solo cuestionó al templo y a Roma, Jesús cuestionó algo mucho más profundo, cuestionó la idea misma de autoridad externa, la idea de que alguien, cualquiera, pueda tener poder sobre la conciencia de otro ser humano. Escucha de nuevo sus palabras: ama a tu prójimo como a ti mismo. Parece simple, parece inofensivo, pero piénsalo bien. Si realmente amas a tu prójimo como a ti mismo, ¿puedes explotarlo? ¿Puedes esclavizarlo? ¿Puedes cobrarle impuestos injustos? ¿Puedes enviarlo a la guerra? ¿Puedes mantenerlo ignorante para controlarlo mejor? No, no puedes. Ese mandamiento, si se toma en serio, destruye cualquier sistema basado en la desigualdad, la jerarquía y la opresión. O esta otra: no juzguéis y no seréis juzgados. ¿Qué pasa con un sistema legal si nadie juzga? ¿Qué pasa con una estructura religiosa si nadie tiene autoridad para condenar o absolver? ¿Qué pasa con un imperio si sus súbditos se niegan a juzgar y condenar a sus vecinos, a colaborar con el poder, a delatar a los disidentes? O esta: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Jesús dice eso cuando le llevan a una mujer acusada de adulterio, para ver si la condena según la ley mosaica,
y Jesús no la condena, pero tampoco dice que la ley esté mal. Dice algo mucho más astuto. Dice que nadie tiene autoridad moral para aplicar esa ley, que todos somos imperfectos, que nadie puede erigirse en juez de otro, y de golpe toda la estructura legal y religiosa basada en la culpa y el castigo se desmorona. ¿Te das cuenta? Jesús no solo atacó a Roma y al Sanedrín, atacó la lógica misma del poder, la idea de que unos hombres pueden gobernar a otros, la idea de que algunos tienen derecho a castigar, a juzgar, a decidir sobre la vida y la muerte de los demás, y eso es intolerable para cualquier sistema de dominación. Porque si la gente interioriza ese mensaje, si realmente cree que todos son iguales ante Dios, que no hay intermediarios, que no hay autoridades legítimas más allá de la propia conciencia, entonces, ¿cómo controlas a esa gente? ¿Cómo la gobiernas? ¿Cómo mantienes el orden? No puedes. Y por eso tenían que matarlo. Pero hay más capas en esta historia, capas que los evangelios canónicos apenas tocan, pero que los textos no canónicos, esos evangelios que la Iglesia rechazó y escondió durante siglos, sí desarrollan. Porque la Biblia que conocemos no es toda la historia. Es una selección, una versión editada, aprobada por concilios eclesiásticos siglos después de la muerte de Jesús, concilios controlados por el poder político de turno, que decidieron qué textos eran aceptables y cuáles no. Tomemos, por ejemplo, el Evangelio de Tomás, un texto encontrado en 1945 en Nag Hammadi, Egipto, junto con otros evangelios gnósticos. El Evangelio de Tomás no narra la vida de Jesús. Es una colección de dichos, de enseñanzas, y algunas de esas enseñanzas son profundamente inquietantes para cualquier institución religiosa. Jesús dice, por ejemplo, si sacas lo que está dentro de ti, lo que saques te salvará. Si no sacas lo que está dentro de ti, lo que no saques te destruirá. ¿Qué significa eso? Significa que la salvación no viene de fuera, no viene de una iglesia, de un sacramento, de un sacerdote, viene de dentro, de cada persona, y si no la encuentras dentro de ti, nadie puede dártela. O este otro dicho del mismo Evangelio: el reino del Padre está extendido sobre la tierra, pero los hombres no lo ven. De nuevo la misma idea. El reino de Dios no es un lugar al que se llega después de la muerte, si te portas bien y obedeces las reglas. El reino de Dios está aquí, ahora, accesible, pero invisible para quienes buscan fuera lo que solo puede encontrarse dentro. Estos textos fueron considerados heréticos. ¿Por qué? Porque socavaban la necesidad de una iglesia institucional. Si cada persona puede acceder directamente a Dios, si la salvación es un proceso interior, entonces, ¿para qué necesitas obispos, papas, concilios, dogmas, excomuniones? ¿Para qué necesitas una jerarquía eclesiástica que te diga qué creer y cómo comportarte? La Iglesia, como institución, no podía permitir que esas ideas circularan, porque su poder, como el poder del Sanedrín 2000 años antes, dependía de ser intermediaria entre Dios y los hombres. Y Jesús, tanto en los evangelios canónicos como en los no canónicos, estaba diciendo que esa intermediación era innecesaria. Estaba ofreciendo una espiritualidad sin jerarquía, una fe sin autoridad. Y eso era inaceptable. Ahora bien, no estoy diciendo que Jesús fuera un revolucionario político en el sentido moderno. No estoy diciendo que tuviera un programa de reformas sociales, un plan para derrocar a Roma, una estrategia militar. No. Jesús no era Espartaco, no era Judas el Galileo, no llamó a las armas, pero precisamente por eso era más peligroso, porque no ofrecía una rebelión que pudiera aplastarse con legiones, ofrecía algo mucho más subversivo, una revolución interior, una transformación de la conciencia, y eso no puede combatirse con espadas. Piénsalo así. Si alguien organiza una revuelta armada, tú, como poder establecido, sabes qué hacer. Envías tropas, arrestas a los líderes, ejecutas a los rebeldes, muestras fuerza, y el orden se restablece. Pero si alguien enseña a la gente a no temer, a no obedecer ciegamente, a no necesitar autoridades externas para saber qué es correcto, entonces, ¿cómo lo detienes? ¿Cómo arrestas una idea? ¿Cómo ejecutas una conciencia despierta? No puedes. Solo puedes matar al mensajero y esperar que su mensaje muera con él. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Lo crucificaron, lo humillaron,
Lo expusieron públicamente como un ejemplo de lo que le pasa a quien desafía el orden, y después esperaron que todo volviera a la normalidad. Pero no funcionó, porque el mensaje sobrevivió. Los seguidores de Jesús, contra todo pronóstico, siguieron hablando, siguieron enseñando, siguieron reuniéndose, y el movimiento creció, lentamente al principio, después de forma imparable. Y Roma, que había crucificado a Jesús para silenciarlo, terminó, 3 siglos después, adoptando su religión como religión oficial del imperio. ¿Cómo ocurrió eso? Ah, esa es otra historia, otra capa de esta cebolla infinita, porque el cristianismo que adoptó Roma no era el cristianismo de Jesús, no era la enseñanza directa, sin intermediarios, sin jerarquías, era algo muy distinto, era una religión institucional, con obispos, con concilios, con dogmas fijos, con una estructura de poder que se parecía mucho más al Sanedrín que a las enseñanzas de Jesús. Era un cristianismo domesticado, un cristianismo que servía al poder en lugar de desafiarlo. Y aquí está la ironía más grande de toda esta historia. Jesús fue ejecutado por desafiar al poder religioso y político de su tiempo. Y después, su nombre fue usado para crear un nuevo poder religioso que durante siglos haría exactamente lo mismo que hizo el Sanedrín: controlar, juzgar, castigar, intermediar, enriquecerse. La Iglesia Católica, durante la Edad Media, vendió indulgencias, acumuló tierras, organizó cruzadas, quemó herejes, torturó disidentes. Todo eso en nombre de Jesús, del mismo hombre que dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo, y no juzguéis y no seréis juzgados. ¿Cómo ocurrió esa transformación? ¿Cómo pasamos del Jesús que volcó las mesas del templo al Papa que se sienta en un trono de oro en el Vaticano? Ese es el verdadero misterio. No cómo murió Jesús, sino cómo su mensaje fue capturado, modificado, institucionalizado y usado para justificar exactamente el tipo de poder que él combatió. Pero volvamos a la pregunta original. ¿Por qué lo mataron? Porque no podían permitir que siguiera vivo. Porque su mensaje, si se extendía, si realmente prendía en el corazón del pueblo, habría hecho imposible gobernar, no porque llamara a la violencia, sino porque enseñaba algo que ningún gobierno, ninguna iglesia, ningún sistema de dominación puede tolerar por mucho tiempo. Enseñaba que cada persona es libre, que cada conciencia es soberana, que no hay autoridad legítima más allá de la verdad que cada uno descubre dentro de sí mismo. Y eso es peligroso, más peligroso que cualquier ejército, más peligroso que cualquier rebelión, porque una persona libre no puede ser controlada, no obedece por miedo, no se somete por costumbre, no acepta que otros decidan por ella. Una persona libre es una amenaza permanente para cualquier estructura de poder basada en la obediencia, el miedo y la sumisión. Por eso lo mataron, no porque fuera malo, no porque estuviera loco, no porque blasfemara contra Dios. Lo mataron porque era bueno, porque estaba cuerdo, porque hablaba en nombre de algo que ningún poder puede controlar, en nombre de la verdad interior, de la libertad de conciencia, de la conexión directa de cada ser humano con lo sagrado. Y ahí está la paradoja más profunda de toda esta historia. Si Jesús hubiera sido solo un agitador político, su muerte habría tenido sentido para el poder. Los revolucionarios políticos son predecibles. Quieren tomar el Estado, reemplazar a los gobernantes, cambiar las leyes, pero todo eso sigue siendo política. Sigue siendo poder, solo que en otras manos. Pero Jesús no quería tomar el poder, no quería gobernar, quería disolver la necesidad misma de ser gobernados. Y eso es lo que lo hizo absolutamente intolerable. Hay un momento en los Evangelios que siempre me ha llamado la atención. Cuando Pilato interroga a Jesús, le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús responde: mi reino no es de este mundo. Esa frase se ha interpretado 1000 veces como una declaración de que Jesús no tenía intereses políticos, que solo le importaba lo espiritual, pero creo que significa algo mucho más radical. No es que su reino esté en el cielo, en un más allá celestial. Es que su reino opera bajo una lógica completamente distinta a la de los reinos terrenales. No se basa en la fuerza, en la conquista, en la sumisión de unos a otros. Se basa en el amor, la libertad interior, la dignidad inherente de cada persona. Y un reino así no puede coexistir con los reinos de este mundo.
no puede coexistir con Roma, no puede coexistir con el Sanedrín, no puede coexistir con ninguna estructura de poder basada en la desigualdad. Por eso Pilato, aunque no entiende del todo lo que Jesús está diciendo, intuye que es peligroso. Por eso ordena su crucifixión, no porque Jesús sea una amenaza militar, sino porque es una amenaza ontológica, porque su sola existencia, su sola manera de hablar y de ser, cuestiona la legitimidad de todo el sistema. Ahora bien, ¿fue Jesús consciente de todo esto? ¿Sabía que lo iban a matar? Los evangelios sugieren que sí, que Jesús sabía perfectamente lo que estaba haciendo y que eligió el camino de la confrontación con plena conciencia de las consecuencias. En el Getsemaní, la noche antes de su arresto, Jesús reza, suda sangre según Lucas, y dice, Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa no es la oración de un hombre que cree estar cumpliendo un plan divino infalible. Es la oración de un hombre aterrado, que sabe lo que viene, pero que decide seguir adelante de todas formas. ¿Por qué? ¿Por qué no huyó? ¿Por qué no se escondió? ¿Por qué no suavizó su mensaje para hacerlo más aceptable? Porque, creo yo, entendió algo fundamental. Entendió que la verdad no puede negociarse, que si cedes, si te autocensuras, si ajustas tu mensaje para no ofender al poder, entonces ya has perdido. Entonces ya no estás diciendo la verdad. Estás diciendo una versión edulcorada, domesticada, inofensiva. Y una verdad inofensiva no es una verdad, es una mentira cómoda. Jesús eligió decir la verdad completa y pagó el precio. Y ese precio no fue solo su muerte, fue también la deformación de su mensaje. Porque después de su muerte, como he dicho, su enseñanza fue capturada, modificada, institucionalizada. El Jesús que desafiaba al templo se convirtió en el fundador de una nueva jerarquía eclesiástica. El Jesús que decía «El reino de Dios está dentro de vosotros» se convirtió en el justificador de una iglesia que dice «Fuera de la iglesia no hay salvación». El Jesús que rechazaba juzgar a la adúltera se convirtió en el símbolo de una religión que durante siglos juzgó, condenó y quemó a miles de personas por herejía, brujería, apostasía. Esa transformación no fue accidental, fue necesaria, porque un mensaje como el de Jesús, en su pureza original, no puede ser institucionalizado sin ser traicionado, no puede convertirse en religión oficial sin perder su esencia subversiva, no puede servir al poder sin dejar de ser lo que era, y por eso, quizá, la verdadera crucifixión de Jesús no fue la del Calvario, fue la que vino después. La crucifixión de su mensaje en el altar de la conveniencia política y el poder eclesiástico, pero algo sobrevivió, a pesar de todo, a pesar de los concilios, de las censuras, de las quemas de libros, de las persecuciones a los herejes, de las manipulaciones teológicas, algo del mensaje original sobrevivió. En los márgenes, en los textos no canónicos, en los místicos que la Iglesia apenas toleró, en los movimientos disidentes que fueron aplastados una y otra vez, en los hombres y mujeres que, a lo largo de la historia, leyeron los evangelios y sintieron que había algo más allá de lo que les contaban los sacerdotes, y ese algo es lo que hace que 2000 años después todavía estemos hablando de Jesús, no del Jesús institucional, el de los dogmas y los rituales, sino del Jesús histórico, del hombre que caminó por Galilea diciendo cosas que lo condenaron a muerte, del hombre que prefirió morir antes que callarse, del hombre que entendió que la libertad interior es lo único que ningún poder puede arrebatar, salvo que tú mismo se la entregues. Porque en el fondo eso es lo que todo poder necesita. Necesita que tú le entregues tu libertad, voluntariamente, por miedo, por costumbre, por comodidad, por convicción. Necesita que aceptes que otros saben mejor que tú lo que es correcto, que otros tienen derecho a decidir sobre tu vida, que otros son los intermediarios legítimos entre tú y la verdad. Y mientras aceptes eso, el poder está seguro. Pero si empiezas a pensar por ti mismo, si empiezas a cuestionar, si empiezas a sentir que la verdad está dentro de ti, no en los libros que te dieron, no en las autoridades que te impusieron, sino en tu propia conciencia, entonces el poder tiembla, porque ya no puede controlarte, ya no puede manipularte, ya no puede hacerte obedecer sin cuestionarlo. Y por eso mataron a Jesús, porque enseñaba a la gente a pensar por sí misma,
a conectar directamente con lo sagrado, a no temer a las autoridades humanas, a reconocer su propia dignidad. Y todo eso junto era incompatible con el mundo en el que vivía, un mundo construido sobre la dominación, la jerarquía, el miedo y la sumisión. ¿Ese mundo ha cambiado? En lo superficial, sí. Ya no hay imperio romano, ya no hay Sanedrín, ya no crucifican a la gente en colinas públicas. Pero en lo esencial, en lo profundo, ¿ha cambiado algo? ¿No seguimos viviendo en un mundo donde unos pocos deciden por muchos? ¿Donde las instituciones, sean religiosas, políticas o económicas, reclaman autoridad sobre nuestras vidas y nuestras conciencias? ¿Dónde se premia la obediencia y se castiga la disidencia? ¿Dónde cuestionar al poder sigue siendo peligroso? Quizá Jesús no fue ejecutado solo por lo que hizo en su tiempo, quizá fue ejecutado por lo que representa en cualquier tiempo, un recordatorio permanente de que el poder, cualquier poder, es frágil cuando se enfrenta a una conciencia libre. Un recordatorio de que ninguna autoridad externa puede sustituir la verdad que cada uno descubre dentro de sí mismo. Un recordatorio de que siempre, siempre habrá personas que prefieran morir antes que someterse. Y eso es lo que asusta. Eso es lo que hace que su muerte, 2000 años después, siga siendo relevante. No porque fue el Hijo de Dios, no porque resucitó al tercer día, no porque fundó una religión, sino porque demostró que es posible decir no, es posible resistir, es posible mantener tu integridad incluso cuando todo y todos te presionan para que cedas. Y esa posibilidad, esa simple posibilidad, es lo que ningún sistema de dominación puede permitir que la gente recuerde. Por eso lo mataron, porque era libre y enseñaba a otros a serlo. Y la libertad, la verdadera libertad interior, es el enemigo mortal de cualquier estructura de poder, porque una persona libre no obedece, no se somete, no acepta que otros decidan por ella, y si esa libertad se extiende, si prende en muchos corazones, entonces el poder, todo poder, se desmorona. Esa es la verdadera razón, no los pecados de la humanidad, no el cumplimiento de una profecía, no un sacrificio divino preestablecido, sino algo mucho más humano, mucho más concreto, mucho más aterrador. Jesús fue asesinado porque su mensaje ponía en peligro el sistema. Y el sistema, cuando se siente amenazado, siempre responde de la misma manera. Elimina la amenaza, por las buenas o por las malas. Lo curioso es que, al matarlo, no eliminaron la amenaza, la multiplicaron, porque al convertir a Jesús en mártir, le dieron una fuerza que quizá no habría tenido si hubiera muerto de viejo en su cama. Su muerte violenta, su crucifixión pública, su resistencia hasta el final, todo eso lo convirtió en un símbolo más poderoso que cualquier enseñanza, un símbolo de que es posible enfrentarse al poder y no quebrarse, de que es posible decir la verdad incluso cuando te cuesta la vida, de que hay cosas por las que vale la pena morir. Y ese símbolo viajó, se extendió, cruzó fronteras, llegó a lugares que Jesús nunca visitó, inspiró a personas que nunca lo conocieron, y generó un movimiento que, pese a todas sus traiciones y deformaciones posteriores, pese a todas las atrocidades cometidas en su nombre, pese a todas las instituciones opresivas que se construyeron sobre su figura, nunca pudo apagar del todo esa chispa original, esa idea peligrosa de que cada ser humano es sagrado, de que nadie tiene derecho a dominar a nadie, de que la verdad está al alcance de todos, no solo de los poderosos, los educados, los sacerdotes, y quizá por eso, al final, no importa tanto si Jesús resucitó o no, no importa tanto si era realmente el Hijo de Dios o solo un hombre extraordinario, lo que importa es lo que hizo, lo que dijo, el ejemplo que dejó, y ese ejemplo es claro. Cuando te enfrentas a un poder injusto, cuando dices la verdad en un mundo de mentiras, cuando te niegas a someterte incluso bajo amenaza de muerte, entonces estás haciendo algo que trasciende lo político, lo religioso, lo histórico. Estás afirmando tu humanidad. Estás diciendo que tu conciencia no está en venta, que no te pueden comprar ni con miedo ni con promesas, y que hay una dignidad en ti que ningún poder puede tocar. Eso es lo que enseñó Jesús. Y por eso lo mataron, porque esa enseñanza, si se toma en serio, si se practica de verdad, haría imposible gobernar, haría imposible explotar, haría imposible mentir y salirse con la suya, haría imposible mantener a las personas sometidas
ignorantes, obedientes, y 2000 años después, esa enseñanza sigue siendo igual de peligrosa, sigue siendo igual de subversiva, sigue siendo igual de necesaria, porque el mundo en el que vivimos, aunque haya cambiado en muchos aspectos, sigue estando construido sobre las mismas bases: poder, jerarquía, dominación. Y sigue necesitando que la gente acepte ese orden sin cuestionarlo. Pero hay algo que el poder nunca ha logrado eliminar del todo, y es la memoria. La memoria de que hubo un hombre hace mucho tiempo que se atrevió a desafiar todo eso, que se atrevió a decir que otro mundo es posible, no un mundo perfecto, no un paraíso, sino un mundo donde cada persona es tratada con dignidad, donde nadie se arroga el derecho de juzgar a otro, donde el amor, y no el miedo, es el principio organizador de la vida. Puede sonar ingenuo, puede sonar utópico, puede sonar imposible, y probablemente lo sea. Probablemente ese mundo nunca exista. Pero el hecho de que alguien haya tenido el coraje de imaginarlo, de proponerlo, de morir por él, eso cambia algo. Cambia la manera en que vemos el mundo, cambia la manera en que nos vemos a nosotros mismos, porque nos muestra que no estamos obligados a aceptar las cosas como son, que siempre existe la posibilidad de elegir la verdad, la libertad, la dignidad, incluso cuando todo el mundo te diga que es una locura. Y quizá eso es lo que más asusta al poder. No que alguien se rebele violentamente, eso puede reprimirse, sino que alguien simplemente se niegue a obedecer, que alguien viva de acuerdo a sus propios principios, sin importar las consecuencias, que alguien demuestre con su propia vida que es posible ser libre. Eso fue lo que hizo Jesús, y por eso tenían que matarlo, porque mientras estuviera vivo, mientras siguiera hablando, mientras siguiera caminando por Judea y enseñando a la gente, su sola existencia era una amenaza, una prueba viviente de que el poder no es invencible, de que la autoridad no es absoluta, de que siempre, siempre hay otra manera de vivir. Y aunque lo mataron, aunque lo torturaron y lo ejecutaron de la manera más brutal posible, no lograron eliminar esa prueba, porque la prueba no estaba en su cuerpo, estaba en sus palabras, en su ejemplo, en la memoria de quienes lo conocieron. Y esa memoria viajó, se transmitió, se escribió, y llegó hasta nosotros, 2000 años después, todavía perturbadora, todavía inquietante, todavía peligrosa, porque sigue planteando la misma pregunta. La pregunta que el poder no quiere que te hagas. ¿Y si no tienes que obedecer? ¿Y si no tienes que aceptar lo que te dicen las autoridades? ¿Y si la verdad está dentro de ti y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a decirte cómo pensar, cómo sentir, cómo vivir? Esa pregunta, esa simple pregunta, es más peligrosa que cualquier arma. Porque si suficientes personas empiezan a hacérsela, si suficientes personas descubren su propia libertad interior, entonces el mundo tal como lo conocemos deja de ser sostenible. Porque ese mundo depende de tu sumisión, de tu obediencia, de tu miedo. Y si pierdes el miedo, si dejas de obedecer, si recuerdas que eres libre, entonces el poder se queda sin nada. Por eso mataron a Jesús. Por eso, a lo largo de la historia, han matado, encarcelado, silenciado, exiliado a todos aquellos que enseñan lo mismo. Porque el poder no puede tolerar la libertad, no puede tolerar la verdad, no puede tolerar que alguien le recuerde a la gente que no necesita ser gobernada, que no necesita ser controlada, que no necesita entregar su conciencia a ninguna autoridad externa. Y sin embargo, pese a todos los esfuerzos, pese a todas las crucifixiones, literales y metafóricas, ese mensaje sigue vivo, sigue reapareciendo, en distintas formas, en distintos tiempos, en distintos lugares, porque es un mensaje que brota de algo muy profundo en el ser humano, de esa parte de nosotros que se resiste a ser domesticada, que se resiste a ser controlada, que se resiste a aceptar que otros decidan por nosotros. Y mientras esa parte exista, mientras haya personas que se atrevan a escucharla, el mensaje de Jesús seguirá siendo relevante, no como dogma religioso, no como doctrina institucional, sino como recordatorio, como inspiración, como prueba de que es posible vivir de otra manera, de que es posible enfrentarse al poder sin convertirse en lo que combates,
de que es posible mantener tu integridad en un mundo que te presiona constantemente para que la pierdas. Esa es la verdadera razón por la que lo mataron, y esa es la razón por la que 2000 años después seguimos necesitando recordar su historia, no para adorarlo, no para construir iglesias en su nombre, sino para no olvidar lo que él demostró, que el poder, por muy grande que sea, por muy invencible que parezca, siempre, siempre puede ser desafiado, y que ese desafío, aunque te cueste la vida, aunque parezcas perder, aunque te crucifiquen en una colina para escarmiento público, no es en vano, porque planta una semilla de libertad, una semilla de verdad, una semilla que tarde o temprano florece. Y cuando florece, cambia todo, no de golpe, no de manera visible, pero cambia algo esencial, cambia la manera en que las personas se ven a sí mismas. Y cuando eso cambia, cuando las personas recuperan su dignidad, su libertad interior, su conexión directa con la verdad, entonces el poder, todo el poder construido sobre la sumisión y el miedo, comienza a desmoronarse. Puede que no lo veas, puede que no ocurra en tu tiempo, puede que tarden siglos, pero ocurre. Porque la libertad, una vez experimentada, no puede olvidarse del todo, porque la verdad, una vez descubierta, no puede borrarse completamente, porque la dignidad, una vez reconocida, no puede negarse para siempre. Y ese fue el verdadero crimen de Jesús: no blasfemar contra Dios, no declararse rey, no desafiar a Roma, sino enseñar a la gente que ya era libre, que siempre había sido libre, que solo necesitaba recordarlo. Y ese recuerdo, esa simple toma de conciencia, era suficiente para poner en peligro todo el edificio del poder. Por eso lo mataron. Por eso tenían que matarlo. Porque no había otra opción. Porque si lo dejaban vivir, si su mensaje seguía extendiéndose, si más y más personas empezaban a vivir desde esa libertad interior que él enseñaba, entonces el mundo que ellos conocían, el mundo que controlaban, el mundo en el que eran poderosos, ese mundo terminaría, y ellos con él. Así que eligieron matarlo. Y creyeron que con eso bastaba, que silenciando al mensajero silenciarían el mensaje, pero se equivocaron, porque el mensaje no dependía de él, dependía de la verdad que señalaba. Y esa verdad, esa simple, incómoda, peligrosa verdad de que cada ser humano es libre, de que nadie tiene derecho a dominar a nadie, de que el reino de Dios está dentro de cada uno, esa verdad no puede matarse, puede ocultarse, puede distorsionarse, puede ser enterrada bajo siglos de dogmas y mentiras, pero no puede destruirse del todo, porque es verdad, y la verdad, más tarde o más temprano, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Esa es la historia que nadie te contó, o que te contaron a medias, o que te contaron de una manera que ocultaba lo esencial. La historia de un hombre que fue ejecutado no por lo que hizo, sino por lo que despertaba en otros. La historia de un poder que sintió tanto miedo que tuvo que recurrir a la violencia más brutal para protegerse. La historia de un mensaje que 2000 años después sigue siendo igual de peligroso para cualquier sistema basado en la dominación. Y ahora tú sabes, ahora tienes esa información y puedes hacer con ella lo que quieras, puedes ignorarla, puedes rechazarla. Puedes seguir creyendo la versión oficial, la versión cómoda, la versión que no cuestiona nada, o puedes quedarte con la inquietud, con la pregunta, con la sospecha de que quizá, solo quizá, la verdadera historia es mucho más compleja, mucho más oscura, mucho más reveladora de cómo funciona el poder que todo lo que te enseñaron. Y si te quedas con esa inquietud, si empiezas a investigar por ti mismo, si empiezas a leer los textos con otros ojos, si empiezas a cuestionar las versiones oficiales no solo sobre Jesús, sino sobre todo, entonces algo habrá cambiado. Entonces la semilla que él plantó hace 2000 años habrá germinado una vez más en ti. Y quizá, solo quizá, eso sea suficiente para que todo esto tenga sentido. Porque al final, de eso se trata. No de creer o no creer, no de tener fe o no tenerla, sino de atreverse a pensar, de atreverse a cuestionar, de atreverse a buscar la verdad, aunque esa búsqueda te lleve por caminos incómodos, aunque te haga dudar de todo lo que creías saber, aunque te enfrente con la posibilidad de que las instituciones en las que confiabas te han estado mintiendo durante mucho tiempo.
Eso es lo que Jesús enseñó, y por eso lo mataron, porque un hombre que piensa por sí mismo es ingobernable, y un pueblo de hombres y mujeres que piensan por sí mismos es imposible de controlar. Y el poder, cualquier poder, prefiere 1000 veces la obediencia ciega que la conciencia despierta. Prefiere súbditos que ciudadanos, prefiere creyentes que cuestionadores, prefiere el silencio que la verdad. Pero la verdad no se calla para siempre, y hay personas que no se conforman con el silencio, que siguen preguntando, que siguen investigando, que siguen buscando. Y ese es quizá el legado más importante de Jesús. No fundó una religión, despertó conciencias, y esas conciencias, una vez despiertas, ya no pueden volver a dormir del todo. Así que ahí lo tienes. La verdadera razón por la que mataron a Jesús, no porque fuera divino, sino porque era demasiado humano, demasiado libre, demasiado honesto, y porque enseñó a otros a serlo. Y eso, en un mundo construido sobre la mentira, la sumisión y el miedo, era un crimen imperdonable, un crimen que sólo podía castigarse con la muerte. Pero su muerte no fue el final, fue el principio de una historia que todavía no ha terminado, una historia de libertad, de verdad, de resistencia al poder. Una historia que tú, ahora mismo, al escuchar estas palabras, al hacer estas preguntas, estás continuando, porque cada vez que alguien se atreve a pensar por sí mismo, cada vez que alguien cuestiona la autoridad, cada vez que alguien elige la verdad sobre la comodidad, está haciendo lo mismo que hizo Jesús hace 2000 años. Está diciendo no al poder y está diciendo sí a la libertad. Y eso es lo que nunca podrán matarnos, porque no está en nuestros cuerpos, está en nuestra conciencia. Y mientras haya conciencias libres, mientras haya personas que se atrevan a ver más allá de las mentiras oficiales, mientras haya alguien dispuesto a buscar la verdad cueste lo que cueste, el mensaje de Jesús seguirá vivo. No en las iglesias, no en los dogmas, sino en el corazón de cada persona que decide ser libre.